Hoy tenemos el gusto de saludar a Andrei Gómez. Andrei es cofundador de Rodemos el Diálogo, la organización amiga del IEPRI. También es investigador del proyecto MEMPAS, que se hace en conjunto con la Universidad de Bristol y el IEPRI. Y bueno, pues tiene una larga e importante trayectoria en universidades colombianas y en universidades del Reino Unido. Andrei, gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar nuestra invitación. Mariana, muchas gracias a ustedes por organizar este espacio. Un gusto conversar sobre este capítulo. Exacto, el motivo que nos convoca el día de hoy es hablar sobre el capítulo que tú escribiste, dispositivos retóricos y marco de referencia emocional, en este libro sobre el referendo. Ganó el no, perdió Colombia, la refrendación de la paz 4 años después. Y pues en efecto, el próximo 24 de noviembre se cumplen 4 años de firmado el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC en el Teatro Colón. Pues han sido 4 años muy difíciles para la implementación del acuerdo, han sido 4 años difíciles también para la construcción de paz en el país, también han sido años muy difíciles para los excombatientes. Desde que se firmó este acuerdo de paz hasta el fin de semana pasado, han asesinado a 241 firmantes de la paz en todo el país. Y si a eso sumamos las cifras también alarmantes y preocupantes de asesinato de líderes sociales, pues realmente podríamos pensar que la paz y la construcción de paz es una tarea muy difícil en este país, sobre todo cuando carecemos de la voluntad política del gobierno. Andrei, quiero que comencemos hablando de este marco de referencia emocional adverso a la paz que tú señalas en tu capítulo, ¿sí? Esto teniéndolo en cuenta, pues por la gran apatía que tuvo la sociedad colombiana cuando se votó por el referendo, si hubo un más del 70% de abstención, es una cifra pues alarmante. ¿Qué es lo que caracteriza, este marco de referencia emocional adverso a la paz? Mariana, pues muchas gracias de nuevo. Lo que tú mencionabas como para hacerle un preámbulo a esto de que la situación actual produce profundas preocupaciones y los asesinatos de excombatientes de FARC pues lo tienen a uno muy preocupado. Yo vivo hoy en día en Oxford y desde acá uno siente una profunda preocupación y a veces impotencia frente a lo que ocurre en Colombia. Y volver sobre este capítulo como que me devuelve a pensar que hubo unos planteamientos que yo hice ahí que pareciera que se van cumpliendo al pie de la letra desafortunadamente, pero ese capítulo tiene una propuesta muy particular, porque cuando tú me preguntas sobre el marco de referencia antipaz o adverso al proceso de paz, ese concepto yo lo acuñé en un libro que se llamó El triunfo del no. Ese concepto yo lo propuse en el año 2016, yo escribí ese libro en el marco de la renegociación. Es más, yo me acuerdo que envié la versión final de ese libro el 17 de noviembre, o sea que fue 6 días antes de que se refrendara en el Congreso de la República. Ese concepto para este libro que estamos hablando hoy, yo lo elaboro digamos, lo vuelvo un poco más sofisticado de alguna manera. Y lo que hago es entender que hay, al menos en ese momento en Colombia, y eso es lo que presenta este capítulo hoy, es que había dos marcos de referencia que estaban como en disputa. Un marco de referencia emocional antipaz y un marco de referencia emocional pro-paz. En relación con el marco de referencia emocional antipaz, lo que el capítulo trata de mostrar es cómo ese marco de referencia se fundamentó alrededor de 4 emociones, que son la rabia, el miedo, la indignación y la decepción. Sobre esas 4 emociones, los colombianos, un sector de los colombianos, terminó tomando una decisión que justificaron racionalmente. O sea, para esos que votaron no, la justificación era racional. Sin embargo, lo que los movía era ese marco de referencia emocional donde primaba la rabia y el miedo.
Y lo que trato de hacer en el libro es explicar cómo es que se convierten en ese capítulo, cómo es que esas 4 emociones se convierten en el pilar de ese marco de referencia emocional que está conectado con un concepto de comunidades morales, para llamarlo de alguna manera, que es un concepto acuñado por el profesor Jonathan Haidt. Entonces yo trato de mostrar cómo desde la psicología evolutiva se ha mostrado cómo se constituyen comunidades morales que basan su accionar alrededor de las emociones y utilizan su racionalidad para justificar lo que sienten. André, tú también en este capítulo analizas los resultados que se obtuvieron en Bogotá y en 5 departamentos: Córdoba, Caldas, Risaralda, Santander y Norte de Santander, ¿sí? Bajo la lupa de 2 elementos, de los dispositivos retóricos y bajo la lupa del marco de referencia emocional. ¿Qué encontraste allí? ¿Qué análisis realizas allí? Bueno, lo primero hay que decir que esos 5 departamentos que tú mencionas, yo los escogí por una razón muy importante, y es que en todos esos departamentos que tú mencionas, pues ganó el no. Y en Bogotá trato de hacer un análisis sobre por qué en Bogotá, a pesar de que ganó el sí, lo que hago es tratar de mostrar por qué en el sur de Bogotá ganó el no. Y lo que planteo en el análisis, y este es un análisis que es un poco arriesgado, pero me parece que es importante hacerlo, es tratar de mostrar cómo se activaron unos dispositivos retóricos que fueron apropiados por sectores de la sociedad en esos departamentos y en esas zonas del país, y que hicieron que a través de esos dispositivos retóricos se creara el marco de referencia emocional antipaz. Lo que digo que es un poco arriesgado es que yo realmente no hice, para la documentación del libro, yo no hice entrevistas semiestructuradas ni hice encuestas. ¿Qué fue lo que yo hice? Durante el tiempo en que yo estuve en Colombia escribiendo, digamos, haciendo como trabajo de campo y trabajando como practitioner, ¿cierto? Yo trabajé, pues primero montando Rodemos el Diálogo, haciendo pedagogía en muchos de estos lugares, por un lado, entonces acercándonos a las organizaciones de base de la sociedad civil. Después estuve trabajando con la Defensoría del Pueblo, y con la Defensoría del Pueblo hicimos todo un ejercicio de despliegue de pedagogía para conectarnos con las organizaciones sociales en 5 de estos departamentos y entender cómo veían la perspectiva de la justicia transicional. Y después estuve trabajando en la oficina del Alto Comisionado para la Paz en un proyecto que se llama 1, 2 y 3, contemos una nueva historia, para tratar de ver cómo podíamos cambiar el marco de referencia emocional antipaz. Y en eso yo tuve la posibilidad de hablar con miles de personas y de intercambiar opiniones. Entonces yo lo que hacía era ir tomando notas de algunas de esas conversaciones. Entonces lo que yo hago en este capítulo es tratar de conectar esos dispositivos retóricos y mostrar cómo los taxistas o cómo los líderes sociales con los que yo me reunía los utilizaban en sus conversaciones cotidianas conmigo, y cómo eso reflejaba ese marco de referencia emocional, ¿cierto? ¿Cuáles son esos? Entonces, ¿cuáles son los dispositivos retóricos? Y digamos, en eso este capítulo retoma lo que yo había planteado en mi primer libro sobre el triunfo del no. Tienen que ver con el miedo al castrochavismo. Ahí está, digamos, el castrochavismo es el dispositivo retórico y la emoción que va detrás es el miedo, ¿sí? Santos le entrega el país a las FARC. Ese es otro dispositivo retórico. ¿Cuál es la emoción que va conectada frente a eso? Pues la decepción, ¿cierto? Es que Santos... la otra era, sí, pues que esta es una paz llena de impunidad, ¿sí? Queremos paz pero sin impunidad y que las FARC vayan a la cárcel. ¿Cuál era la emoción detrás de eso? La indignación. Y muchos hablaban de la ideología de género, ¿cierto? La ideología de género como una cosa que estaba encriptada en el acuerdo y que ponía en riesgo los valores de la sociedad colombiana. Entonces, frente a eso había una profunda rabia. ¿Cómo es posible que nos vengan a imponer la ideología de género? Entonces, digamos, esos son algunos de los dispositivos retóricos que se validaron en todas las reuniones que tuvimos
en esos espacios, en esos 5 departamentos donde ganó no. Y una cosa que sale muy reveladora es la profunda apatía de las juventudes. Y eso creo que revela una de las cosas que está presentada en el libro. Y es que el libro dice que en algunos de estos departamentos la abstención superó el 70%. Y incluso en muchas de estas zonas y en todo el país, la abstención de los jóvenes estuvo por encima del 80%. O sea, una cosa increíble. Quiero que pasemos ahora a los dispositivos retóricos pro paz, ¿sí? ¿Por qué estos no fueron tan efectivos en esa campaña del sí y del no por el plebiscito? Claro, uno tiene en cuenta la cantidad de noticias falsas que circularon, toda esta campaña pues tan aguerrida de los que querían que el no ganara. Y si esos dispositivos retóricos pro paz han cambiado en estos 4 años, ¿qué crees tú? Bueno, yo creo que esa pregunta, pues es una pregunta muy importante. Eh, pero hay que decirlo que, y esto no sé si vaya a sonar a cliché, pero lo que pasa es que la rabia y el miedo son unas emociones muy primarias, o sea, están por encima de la racionalidad. Es mucho más fácil activar la rabia y el miedo porque está el instinto de supervivencia que activar la esperanza. Es difícil, ¿sí? Ahora, yo creo que con estudios recientes que he estado haciendo sobre el sesgo optimista y cómo el optimismo es lo que mantiene a la especie humana existiendo, uno podría empezar a decir, oiga, hay que apelar al optimismo, hay que apelar al optimismo. Y creo que en clave de eso yo podría decir hoy en día, y esto no lo planteo en el capítulo, pero yo sí podría decir que hoy en día una de las grandes dificultades es que parecía que, primero, el bloque pro paz era un bloque muy disperso, muy fragmentado, y había desconfianzas entre ellos. Recordemos la primera vez que el presidente Juan Manuel Santos le dio la mano a Timochenko. Eso, mejor dicho, estaba más avergonzado que cuando a uno la mamá lo regaña en frente de los mejores amigos. O sea, Santos no sabía dónde ponerse. ¿Sí? Entonces, había un bloque pro paz muy fragmentado y no había una coherencia, una unidad alrededor de los dispositivos retóricos. Quizás el primero que lanzó el gobierno, que parecía que podía ser muy efectivo, fue uno que ni siquiera logró realmente echar raíces porque había desconfianzas en sectores de la izquierda y fue el dispositivo retórico de esta es una paz territorial. Y al principio la idea de paz territorial sonó bien, pero después muchos, yo me acuerdo hablando con líderes campesinos, no, es que se cuenta la paz territorial, no, nosotros lo que queremos es paz con justicia social. Entonces, por un lado había una idea de paz con justicia social, por otro lado había una idea de paz territorial. Los dispositivos retóricos son muy poderosos cuando se repiten en el tiempo y se convierten en casi que en imaginarios comunes para interpretar la realidad. Cuando uno le preguntaba a todos los que habían sido absorbidos por la campaña del no, ¿usted qué piensa del acuerdo de paz en La Habana? No, eso va a llegar el castrochavismo. ¡Chun! Castrochavismo, castrochavismo. Cuando uno le preguntaba a la gente, ¿usted por qué va a votar por el sí a la paz? Nadie le decía a uno, por la paz territorial. No. Los dispositivos retóricos funcionan cuando se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten de tal forma que se convierten en inconscientes, en un uso inconsciente que activa una emoción de esperanza. Vamos a tener paz territorial. El que más echó raíces quizás, y creo que es el que más ha sobrevivido al día de hoy, fue el dispositivo retórico de que las víctimas estaban en el centro del acuerdo de paz. Y tomó tiempo, pero yo creo que fue calando y fue calando y fue calando. Pero fue un dispositivo reactivo al dispositivo de paz sin impunidad que tenían los del no. Entonces, mientras que la campaña de dispositivos retóricos del uribismo se había empezado a instalar desde el 2012, el gobierno y los sectores pro paz eran muy tímidos y realmente esto de que las víctimas estaban en el centro y de empezar a combatir los dispositivos retóricos del no tomó mucho tiempo. Ni siquiera en el año 2014 se habían establecido estas cosas. Los dispositivos se fueron estableciendo muy tarde, casi que digamos cuando empiezan las víctimas a ir a La Habana y las víctimas en La Habana y se hacen todas estas cosas, empieza a decir como que las víctimas son las primeras y entonces el acuerdo de justicia transicional es el pilar fundamental de esto.
Pero eso tiene un problema adicional, y es que decir que las víctimas están en el centro deja por fuera a otro sector muy amplio de la sociedad colombiana. Si las víctimas son 9 millones de colombianos y las víctimas están divididas entre unas víctimas que son lideradas por Ervin Hoyos, que dicen nosotros queremos cárcel para las FARC, y las otras son las víctimas que apoyan el sistema integral de verdad, justicia y reparación, son 9 millones de víctimas, pero el país tiene 55 millones de personas. Entonces, muchas de las personas eran como, pues bueno, y esto para mí, yo que soy el taxista que manejo un taxi de aquí para allá, ¿y a mí qué? ¿Eso qué? ¿Sí? Entonces, creo que no han tenido la capacidad de capturar el optimismo para una nación entera. Y creo que ahí hay un grave problema todavía hoy. Todavía hoy, yo digo, no hay unos dispositivos retóricos poderosos que nos ayuden a ver la reconciliación como un horizonte de optimismo, no como me tocó tragarme unos sapos para reconciliarme, sino, hola, es que reconciliarse es una nota. ¿Cómo hacerlo? Es complicado, pero digamos que ahí espero haberte respondido un poco la pregunta. André, y quiero cerrar también pues con una pregunta que tú propones y con la que cierras también este capítulo y conectado con esto que vienes diciendo, pues sobre la falta de efectividad de estos dispositivos retóricos pro paz que no han calado y que no han logrado, digamos, congregar al grueso de la sociedad, y es cómo consolidar un marco de referencia emocional pro paz, que rodee la paz, por supuesto, pero que también rodee lo que tú mencionas de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sí, bueno, entonces yo creo que la clave aquí está hoy en día, más que en el capítulo del libro, yo vuelvo y digo, yo creo que la clave está en el optimismo. Digamos, yo creo que hay dos elementos. Hay algo que yo he empezado a llamar hoy en día el efecto déjà vu. El efecto déjà vu es el efecto que empieza a hacer que el pesimismo eh, eche raíces en una sociedad. Y ese pesimismo es muy negativo, pues porque nos inmoviliza. Yo me acuerdo muchas veces estando en Colombia haciendo pedagogía de paz y mucha gente decía, es que Colombia nunca va a vivir en paz, es que en Colombia siempre va a haber guerra. Y yo me acuerdo en el año 2016 decir, no, pero mire, hay una ventana de oportunidad. Y yo creo que muchas personas vieron el acuerdo de paz como esa ventana de oportunidad y le apostaron a eso. Pero hoy, 4 años después, la ventana de oportunidad parece haberse cerrado. La ventana de oportunidad donde hay 244 excombatientes de FARC asesinados a la fecha de ayer, donde hay más de 1000 líderes sociales asesinados, donde han ocurrido más de 70 masacres en Colombia, donde hay bombardeos en contra de campamentos donde mueren niños, donde hay ataques a CAIs de la policía, destrucción en las ciudades cuando hay movilizaciones, ¿no? Donde no donde los PEDETs pues se negociaron y se estructuraron, pero la ruta de implementación del PEDET está bloqueada, donde el PENIS no está funcionando y se ha desfinanciado completamente, pues lo más sencillo hoy es decir, nos volvió a pasar lo mismo de los 90, nos volvió a pasar lo mismo de los 80, nos volvió a pasar lo mismo de los 60. Un acuerdo de paz que desmoviliza a unos excombatientes para que las cosas sigan igual. Y ese es el efecto de déjà vu. El efecto de déjà vu es, no, es que estamos viviendo lo mismo. Y yo creo que ahí hay un problema, porque sobre eso, la única realidad es que se asienta el marco de referencia antipaz. Sobre eso no se asienta un marco de referencia pro paz. ¿Cómo se cambia eso? Pues primero, reconociendo que en Colombia tenemos una paz fragmentada, pero paz al fin de cuentas. ¿Qué quiere decir una paz fragmentada? Que la ambición del acuerdo de paz, que era construir una paz integral y sostenible en el largo plazo, que era la implementación de las 571 disposiciones que se habían creado en el acuerdo de paz según el Instituto Kroc, es entender que eso no se puede realizar
y no se realizó, y que esa paz holística explotó en 1000 pedazos el día del plebiscito. El día que él no ganó el plebiscito, se perdió la esencia de poder tener eso articulado como un proyecto a futuro, porque ese día quedó deslegitimado políticamente, ¿sí? Pero pero cuando se fragmenta esa paz en varios pedazos, quedan lo que yo llamo unos bolsillos de paz, casi que unos pedazos de paz, que son muy importantes y que no se han podido desmontar. Entonces, yo aquí quiero llamar la atención, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿cierto? Y todo un partido político que se llama el Partido Político FARC, con todas unas estructuras de reincorporados que están ellos apostándole a ser constructores de paz. Eso hoy lo tenemos y no lo teníamos hace 4 años. Entonces es absolutamente necesario identificar qué es lo que tenemos hoy, cuáles son esos pedazos de esa paz que tenemos que proteger, y sobre esos pedazos de esa paz que tenemos que proteger, tenemos que crear unos dispositivos retóricos que alimenten el optimismo de los seres humanos. Porque el optimismo de los seres humanos lo que nos permite es la capacidad de sentir que podemos construir un futuro distinto. Y lo que no podemos hacer es quedar anclados en el presente. La posibilidad de cambiar el futuro, la posibilidad de transformar el futuro, es lo que le permitió a Joe Biden derrotar a Donald Trump. Es lo que le permite, y esto es absolutamente fundamental. Colombia tiene la posibilidad en 2 años de deshacer un proceso que le ha hecho mucho daño al país. ¿Cuál es ese proceso? Pues es un proceso que políticamente la paz fue derrotada. ¿Y qué es lo que puede hacer la sociedad colombiana y por qué se necesitan unos dispositivos retóricos pro paz? Porque la paz tiene que obtener una victoria política contundente, de la misma forma que Biden ganó en Estados Unidos. Y eso se hace a través de ir construyendo unos dispositivos retóricos que promuevan la esperanza, que promuevan la ecuanimidad, que promuevan la capacidad del reconocimiento del otro, que la diversidad sea una potencialidad y no una amenaza. Y creo que estamos en un contexto muy valioso y ojalá se entienda que hoy en día, en la era digital, en la era del Big Data, la única forma como eso se hace es teniendo una estrategia muy potente de social media. Si no se tiene una estrategia de social media potente, poderosa, unificada, que condense una visión de una narrativa fundamentada sobre estos dispositivos retóricos pro paz, no vamos a poder crear un marco de referencia emocional pro paz. Y es sobre esas emociones, esas 4 emociones que te decía, la esperanza, la ecuanimidad, el optimismo, ¿sí? La alegría, esas 4 emociones hace que las personas interpreten la realidad de una forma distinta y desarrollen justificaciones racionales para poder sentirse alegres, esperanzados, optimistas frente a un país que puede ser distinto. Bueno, esperemos que así sea, Andrei. Muchas gracias por tu tiempo, es un gusto escucharte. Y bueno, pues que en 2 años estos dispositivos retóricos pro paz sean efectivos. Prometo escribir un libro de eso si en 2 años el marco de referencia emocional pro paz logra capturar la imaginación de los colombianos.